Ok, entonces vamos a retomar toda esta parte, hablando que el uso del periodontómetro es sumamente importante en la medida que va a contribuir a el llenado del periodontograma. En esa medida, el periodontograma va a poder de alguna manera cristalizar el aspecto para guiarnos al diagnóstico. Entonces, en esa medida, en sus casos clínicos, en base a los periodontogramas de los casos científicos que han buscado en la web, puedan ustedes orientarse que en base a esa pérdida de inserción, a ese NIC, a esa información que nos da toda la referencia de cada una de las piezas, podamos tener parámetros de la profundidad de la inserción. Entonces, en la medida que nuestros respectivos pacientes tengan esa pérdida de inserción, obviamente el periodontómetro nos va dando esos parámetros de esa profundidad del saco periodontal y obviamente de lo que se va desinsertando. Entonces, de la mano de la radiografía, junto con la clínica, vamos a poder tener un diagnóstico concluyente. La sonda de Navers, en este caso la número 2 de la Humphrey, tiene un extremo activo, curvado, y se va organizando de 3 en 3 milímetros. Y precisamente es para podernos dar a qué grado corresponde, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical, las lesiones de Furca de la pérdida ósea de soporte de nuestros respectivos pacientes. En esa medida, las ondas periodontales, en este caso, esta sonda Navers curva número 2 para la detección de áreas de Furca, tanto en molares superiores como en molares inferiores, está codificada de 3, 6, 9 y 12 milímetros. Entonces, tiene la implicancia de podernos dar los grados. Apenas es una pérdida horizontal no mayor de 2 a 3 milímetros, estaríamos hablando de este grado 1. Grado 2 propiamente penetra, es como una cueva que de alguna manera compromete propiamente más allá de los 2 milímetros. Pero ya cuando pasa de un extremo a otro y es un túnel, propiamente estaríamos hablando del grado 2 del F3, ¿no es cierto? Entonces, es bueno que nosotros tomemos en cuenta esos parámetros y recordemos que las ondas periodontales son sumamente útiles. Ayer ya se habló de algunas de ellas y eso es bueno tenerlo presente. Entonces, ahora vamos a ir desarrollando el aspecto de los raspadores, ¿no? O sea, realmente con qué nosotros vamos a poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces, de principio, hay los pesados, hay los livianos, dependiendo del grosor, ¿no? Entonces, lo de malo, saben que tiene las puntas y esto la cera es solamente para la eliminación de cálculos supragingivales. Ahora, las curetas de alguna manera tener su borde redondeado nos va a dar la posibilidad de ingresar al crevículo y poder eliminar los cálculos subgingivales. Tanto hoces, asadas, cinceles y limas, ya se les había mencionado que lo vamos informando en forma histórica, porque de alguna manera es bastante difícil que o puedan conseguir, en realidad ya no hay. Entonces, lo único que podrán conseguir un tanto serán los cinceles, ¿no es cierto? Entonces, pero el resto de hoces, de asadas, de limas, en realidad, claro, va a haber hoces pesadas y livianas, que son las de punta, pero ya conseguir las asadas, que son estas, no hay en existencia, y las limas tampoco.
Lo que sí, hay estos cinceles y hay estas hoces. Las curetas es lo que más vamos a utilizar. Eso dentro del instrumental manual. Dentro del instrumental mecánico vamos a tener a disposición que son insertos a la unidad dental, o sea, todo el sillón dental con todas sus terminales son los instrumentales sónicos. Y los ultrasónicos son los que son portátiles, que tienen sus botellones y que la cátedra dispone para poderlos usar. Pero hoy, por el flujo de aerosoles, es un tanto difícil que podamos usarlos hasta que haya una inmunidad de manada en que todos estemos ya protegidos, ¿no? Y bueno, no haya más variantes y demás. Ojalá que pudiera llegar ese día. Entonces, la hoz va a servirnos para eliminar todo cálculo supragingival, va a tener superficie plana, utilizada muy coronal a la encía, no tenemos que hacer que penetren por dentro del crevículo porque lo vamos a lacerar, no nos olvidemos de la punta, o sea, tienen punta y lógicamente solamente es para afuera, o sea, para eliminar cálculos supragingivales. Entonces, esa es la disposición y claro, tiene ambos bordes cortantes, tiene una cara plana, tiene su dorso y sus superficies laterales. La asada es histórica, es bastante difícil que puedan conseguirlo. Nuestros abuelos, tatarabuelos, dentistas, sí las deben tener, entonces, pero no es demasiado práctica, en su momento les ayudaba en lugares porque es bastante delgadita y demás, es parecido a las curetas Minify, pero claro, con una disposición bastante diferente, pero hoy por hoy pues es difícil tenerlas presente. Los cinceles sí se pueden encontrar, ya les había dicho, para el sextante antero-inferior, para estas troneras que son tan angostas, son bastante útiles con movimientos de impulsión de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Las limas es también un instrumental histórico, el remedio era peor que la enfermedad, porque rayaba la superficie radicular y en esa superficie rayada se adhería mucho más biofilm y pues se formaba mucho más cálculo y todo ello fueron retiradas del mercado. Lo que sí está vigente y es bueno considerar son las curetas. En este caso, las curetas universales son con ambos bordes cortantes, son los que trabajan. Y claro, su corte es en 90 grados de adelante para atrás y hacia arriba. Lo de malo que al no ser específicas para discriminadas zonas, o sea, son para todas, uno se alegraría en vano pensando que va a poder trabajar con una cureta universal toda la boca, pero como no tienen el diseño adecuado, tampoco nos sirven de mucho, ¿no es cierto? Entonces, es con las curetas específicas, las de Gracie, que nosotros sí podemos trabajar en cada una de las zonas. Espero que ayer en la tarde hayan encontrado. Y pues la 1, 2, como ya ayer se les mencionaba, son para incisivos y caninos superiores inferiores, la 3, 4 para caninos superiores inferiores, la 5, 6 dientes anteriores y premolares en sus caras libres y laterales, la 7, 8 molares en sus caras vestibular o palatina, la 9, 10 molares en su cara vestibular o palatina, la 11, 12 para molares superiores e inferiores, cara mesial, aquí está faltando eso, la 13, 14 caras distales de los molares superiores e inferiores. Entonces, podemos tener estándar, podemos tener afterfight, podemos tener minify, ¿no? Entonces, de alguna manera es bueno tener todo el set, todo el juego, y sabemos que a diferencia de las curetas universales, están dispuestas en 70 grados y el borde externo es el cortante, es el activo, ¿no es cierto? Entonces, al comparar estas
curetas o puntas de Grace, tenemos que considerar que la estándar es propiamente la que la están observando. Tenemos una cureta After Five que tiene, es más elongada, tiene 3 milímetros para bolsas más profundas. Tenemos una Minify que su parte activa solo es el 50% de la estándar. Y tenemos la Microfy, que es solo el 20%. Y obviamente notarán el signo de +3, +3. En realidad, todas son para bolsas profundas. Desde la cureta Afterfy, la Minify y la Minify son más largas que la estándar, ¿no? Es bueno tratar de adquirir alguna de estas porque nos va a favorecer bastante. Entonces, toda esta información ya la habíamos revisado ayer, la tienen que ir leyendo con calma, este cuadro comparativo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, solo recordar que estas curetas de vástago extendido, porque tienen +3 de milímetros, o sea, es más largo, son precisamente para bolsas profundas de más de 5 milímetros. Estamos hablando de 11 milímetros, 15 milímetros de profundidad de bolsas. Y obviamente estas mini hojas que también son para bolsas profundas, pero que sean estrechas, bolsas estrechas, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida vamos a tener ese instrumental manual. El mecanizado, vamos a contar con instrumentación sónica que va a depender de la unidad dental que lo insertemos. Y la ultrasónica en equipos portátiles, ¿no? Que obviamente van a tener todos estos insertos con unos diseños muy personalizados para las diferentes funciones, sea para remoción supragingival, para la remoción subgingival, para la despigmentación, también para la parte endodóntica, ¿no? Muchas de estas unidades en endodoncia también se utilizan, ¿no es cierto? Entonces, eso es la situación. Todos estos insertos tienen los diferentes diseños para precisamente el abordaje y la eficacia de la remoción. Se había mencionado que se va a raspar las superficies radiculares, se las va a alisar y se las va a pulir. Y precisamente para el pulido, para que esas superficies que si bien ahora ya no tienen cálculo, ya no tienen pigmentos, y mismo con el alisado han quedado ligeramente uniformes, pero no han quedado pulidas. Y por ello necesitamos tazas en disco, unipenachos, cuboides, tazas flexiformes para por debajo del surco gingival para pulir el crevículo. Entonces necesitamos pastas enriquecidas con flúor, profilácticas que puedan de alguna manera dejarnos un acabado y pulido de todas esas superficies radiculares. No nos olvidemos que estamos trabajando alrededor del límite amelo-cementario, ya sea pulir el esmalte y pulir la dentina. Entonces, va a ser en base a cepillos, discos, cintas, fresas, pero fundamentalmente los cepillos y las tazas de goma. Entonces, en la facultad nos va a proporcionar piedra pómez, vamos a aumentar unas cuantas gotas de suero o de agua, y pues vamos a hacer una pastita que vamos a embarrar nuestros cepillitos y vamos primero realizando con ese tipo de pasta de piedra pómez. Posteriormente, claro, el rato que vamos a recibir el material, nos van a dar la piedra pómez, nos van a dar el óxido de zinc y la pasta profiláctica. Tenemos que llevar 3 vasos DAPEN, ¿no? Entonces, en un vaso DAPEN va a estar la piedra pómez, en otro vaso DAPEN va a estar el óxido de zinc,
y a ambos vasos vamos a aumentar líquido, puede ser suero o agua, y en muy poca cantidad, cosa que por goteo creemos una pastita consistente, una pasta de consistencia como de colinos. Y primero vamos a embeber los cepillitos negros, sea en taza, en disco, con la piedra pómez. Y vamos a pasar por toda la cavidad oral, por todas las superficies de las caras de los dientes. Entonces, luego le hacemos enjuagar al paciente y ya nuestra otra pastita de óxido de zinc, igual hacemos la misma maniobra por todas las superficies, las 4 superficies dentarias, vestibular, lingualopalatino e interproximales. Luego ya en el tercer vasodapen tenemos nuestra pasta profiláctica. Entonces, esta pasta profiláctica que puede estar enriquecida con flúor o no, en realidad vamos a tener en el otro vasodapen y vamos igual pasando por cada una de las superficies radiculares y con la taza flexiforme, nosotros con esta taxita flexiforme nos vamos a hundir en el crevículo. Entonces, crevículo por crevículo, vamos a pulir por dentro de la encía también, obviamente con mucho cuidado. En las partes interproximales, tal vez con tiras lijas y pues con esa taza flexiforme en el crevículo, ¿no? Entonces, el paciente debe recibir una información motivacional muy adecuada para mentalizarlo que es necesario que él tenga esta terapia básica. Porque a través de esta terapia básica, el paciente entiende sus errores, su mala técnica de cepillado, la falencia del uso del hilo dental, la falencia de los unipenachos, de los cepillos interproximales. Lo motivamos usando agentes reveladores de placa bacteriana. Entonces, esa primera cita es muy importante que el paciente vaya reflexionando por todos los errores que ha tenido. Por lo tanto, en esa medida, nuestro paciente va a recibir estos principios generales de instrumentación, que ayer algo ya se dio, alguna pincelada, que van a ser los de accesibilidad, visibilidad, iluminación y retracción, el estado y filo del instrumental, el mantenimiento del campo limpio, la estabilidad de los instrumentales y la actividad de los mismos. Entonces, porque todo nuestro accionar para el trato con nuestro paciente es precisamente la ergonomía con la cual nosotros vamos a tener esa atención con nuestro paciente, porque esta ergonomía es la encargada de organizar todo el trabajo odontológico de la mejor manera para que la salud bucodental tenga un efectivo rendimiento estético y funcional dentro del contexto de nuestro paciente, para que el esfuerzo físico y psicológico mismo de los que estamos brindando esta parte ergonómica sea la más adecuada posible, porque de alguna manera nosotros nos constituimos en trabajadores de salud. De principio, la accesibilidad nos va a tener presente en las posiciones del operador y del paciente. Ya ayer ya se vio puntualmente ciertas prerrogativas. Entonces, se sugiere que el cirujano odontólogo realice procedimientos sentados, porque la posición de pie por periodos mayores a los 20 minutos a largo plazo va a provocar una tensión de los músculos. Entonces va a existir la lesión por movimientos repetitivos. Entonces, porque un odontólogo puede ejercer a lo largo del tiempo más de 35 o 40 años. Muchos odontólogos han recibido premios por haber ejercido 50 años alrededor de su vida. Entonces, de pronto,
es necesario que nosotros desde un principio podamos prevenir esos futuros dolores de espalda por movimientos de la lesión de movimientos repetitivos. Es así que se pueden afectar y pues el operador debe sentarse con comodidad, con los pies apoyados en el piso, el paciente en posición supina, la boca ciertamente cerca del codo del operador. Va a haber varias posiciones del paciente. La de Trendelenburg es de mucha utilidad en pacientes que sufren hipotensión o un síncope pretrans o postquirúrgico. Entonces consiste en reclinar el respaldo donde la cabeza esté lo más en realidad por debajo de la posición de los pies. Entonces, tenemos el objetivo de tener una adecuada irrigación sanguínea que contribuye para que realmente nosotros podamos estar con toda la adecuada disposición. Entonces, en esa medida también vamos a tener, cuando estamos en tiempos quirúrgicos en el quirófano, muchos de nuestros pacientes los colocamos en decúbito dorsal o supino. También en la mayor parte de las veces utilizamos una Fowler alta o una Fowler baja o semifoller. Entonces es bueno tener presente todas estas otras posiciones que no son muy fuera de lugar, que sin embargo son parte de nuestra vida rutinaria, ¿no? Entonces, de por sí, el mantener una espalda recta y bien apoyada nos va a asegurar no tener esas lesiones por movimientos repetitivos. Entonces, es bueno y empezar a trabajar desde un inicio en posiciones ergonómicas para evitar en un futuro tener lesiones precoces, deformación de columna, escoliosis, cifosis y pues tener que retirarse de la profesión muy prematuramente. Ahora, cuando vamos a trabajar a cuatro manos, que es lo que se está esperando tanto en periodoncia como en operatoria endodoncia, es observar estas posiciones que van a depender del reloj, se puede decir. Entonces va a haber posiciones tanto de 8 horas como de 12 horas y obviamente para operadores diestros. Entonces, de alguna manera, el ayudante, el que está, podrá ser a las 2 horas o a las 4 horas. A las 4 horas pasará el instrumental o le colaborará. Entonces, este es el área del asistente, ¿no? De las 2 horas a las 5 horas. De 5 horas a 8 horas es el área de transferencia. Entonces, de alguna manera, este es el área del operador, desde las 8 horas hasta las 12 horas. Y de 12 a 2 horas es un área estática, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver que la distancia entre los ojos del operador y la boca del paciente está a 30 centímetros. O sea, para que vean, si bien esta presentación es antes del COVID, por eso es que no están como astronautas, pero tengan en cuenta que somos la profesión más afectada dentro de todo el contexto de los contagios. Por esa razón, hoy por hoy, en muchas universidades de las facultades de odontología, de momento se tiene mucha resistencia, tanto del sector docente como del sector estudiantil y del sector de los padres de los estudiantes. Pero en todo caso, se tiene que brindar la infraestructura adecuada. Los codos del operador permanecen cerca a sus costados y a la altura de la boca del paciente. Sus hombros deben estar paralelas al suelo, la espalda recta.
y no debe estar demasiado inclinado como en este meme, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablamos de iluminación, retracción y visibilidad, debemos tomar en cuenta que podemos tener una iluminación directa o una iluminación indirecta a través del espejo. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que acostumbrarnos a las dos formas, ¿no? Luego, tomar en cuenta dentro de estos parámetros de la visibilidad, iluminación y retracción, que el espejo no solamente va a dar la iluminación indirecta, sino fundamentalmente nos va a ayudar a retraer los carrillos, la lengua y demás, pero también contamos con otros implementos cuando estamos sacando, por decir, fotos y demás, tenemos retractores que nos van a colaborar para todos los menesteres que deseemos desempeñar. Ahora, en la visibilidad, no olvidarnos que tenemos conos y bastones para poder tener toda la percepción tanto de los objetos como de los colores y de toda la situación discriminativa para elaborar un hallazgo semiológico que nos guíe a un adecuado diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, el estado y filo del instrumental es necesario, ¿no? En su grado, en su curso, se supone que todo el instrumental va a ser bueno, en muchos de los casos no vamos a necesitar afilarlos y pues porque todo va a estar salido de, bueno, de la tienda y lo que sí debemos hacer es desinfectarlos y pues entregar al área de esterilización, pero obviamente ya habrá sido prelavado, lavado, desinfectado y ya embolsado en sus respectivas cajas, sobres y todo ello, entregado al personal de enfermería para que lo esterilicen. Entonces, cada cátedra tiene un color, una bolsa de color para colocar la caja metálica dentro de esa bolsa de color con los códigos que le asigna la enfermera, ¿no es cierto? Entonces, faltando pocos días, ya deben tener todo listo cuando haya el llamamiento hacia las clínicas. Desde ahora, tener las curetas y tener el instrumental básico en base a las listas, ¿no? Entonces, que van a estar subidas en las plataformas. Se debe mantener un campo limpio y seco. Podemos tener un aislado absoluto que van a ustedes practicar cuando estén realizando endodoncia o tener relativo cuando estén practicando en nuestra cátedra en periodoncia, porque se basa en la colocación de elementos absorbentes que son estos rollos de algodón junto a boquillas de succión, tanto de saliva como de sangre, hemosuctores, para que realmente el área donde estamos trabajando no esté empapada en saliva y en sangre, ¿no? Y podamos dispensar estos rollos, tener las respectivas boquillas y podamos realizar un buen trabajo. Otra situación ergonómica y muy fundamental es el cómo sujetar, el dar la estabilidad al instrumental. Entonces, el modo cómo vamos en lapicera modificada sujetar a nuestras respectivas curetas, nuestros respectivos instrumentales. Esta sujeción del lapicero modificada, como ayer ya se indicaba y mañana se va a evaluar, debe ser en un trípode que nos ayuda el pulgar, el índice y el dedo mayor, ¿no es cierto? El dedo medio o mayor. Entonces, el dedo mayor o medio cabalga en el cuello, en el descanso del instrumento. Ha sido diseñado esta codadura precisamente para que descanse y forme esa trípode. Y no sobra el anular, que el anular va a ir al punto de apoyo
para hacer los apoyos intraorales, ¿no es cierto? Va a establecer un punto de apoyo y va a formar un fulcro. Ese fulcro va a ser a modo de una palanca de primera clase. En esta palanca de primera clase, este fulcro se va a estar situado entre la potencia, que es obviamente toda la parte activa, donde estamos descargando toda nuestra fuerza que viene desde el hombro, brazo, antebrazo, muñeca y ejecutada por los 4 dedos. Ayuda un poco el meñique, pero más los que trabajan es el pulgar, el índice, el dedo medio y fundamentalmente el anular, que nos asegura que nuestra descarga de potencia no vaya a los tejidos blandos y solo se quede en las superficies radiculares, apical al cálculo que vamos a remover con un movimiento de tracción para arriba. Entonces, debe haber una resistencia, por eso que estos movimientos son controlados. Y la mejor forma es cuando trabajan con el paciente alumno. Quien sabe, se debería intentar abrir la facultad y las clínicas para que ustedes practiquen entre compañeros, para que de alguna manera se pueda desarrollar sus habilidades y destrezas, aunque sea entre ustedes, porque ustedes ya van a estar vacunados. En realidad, la mayoría empieza ya a estarlo. Y el docentado también está completando sus vacunaciones. Entonces, de alguna manera, esa potencia puede ser menor que la resistencia, porque si excede la potencia, tal vez vamos a lacerar tejidos. Entonces, por eso, pero toda esa explicación llevada a la práctica necesita en vivo y en directo trabajar sobre algo. De momento, mañana vamos a trabajar sobre los modelos articulados, intentando remover las ceritas que han colocado en los cuellos de los dientes. Vamos a simular que son cálculos. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a hacer un simulacro de lo que ustedes estarían trabajando. Por eso es que tienen que repasar toda esta información. Entonces, de alguna manera, esta palanca de primera clase junto a este fulcrum va a estar situado entre la potencia y la resistencia, y por tanto esa potencia en muchos de los casos va a ser menor a la resistencia que nosotros imprimimos, que viene desde el hombro. Nosotros no solo trabajamos dedos, nosotros trabajamos todo el brazo. Entonces, aunque va a costar disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia, pero no es imposible. Todos nosotros hemos aprendido de esa forma con estos puntos de apoyos intraorales. Entonces, el convencional, el arco cruzado, el arco opuesto y el dedo sobre dedo. Palma arriba y palma abajo, pues están prohibidos de hacerlo hasta no haber desarrollado el convencional, que es bastante común, es el que más se practica. El a través del arco, que vamos a apoyarnos, por decir, en el canino premolar del lado derecho, y vamos a estar trabajando en el molar inferior izquierdo, premolares izquierdos y demás. El de arco contrario nos vamos a apoyar en el canino inferior izquierdo para trabajar, por decir, la cara palatina del molar superior izquierdo, ¿no es cierto? El arco contrario, que el apoyo digital es en las superficies dentales del arco contrario.
Esto es lo más importante para ustedes, el apoyo intrabucal y obviamente controlado, ¿no? Entonces, ahora los instrumentales, una vez que estén con su paciente, tal vez pueden practicar en la boca de su hermanito, hermanita, la madre, el padre, y obviamente como el instrumental es nuevo, lo van a desinfectar y demás para poder realizar toda esa práctica. Van a ingresar en 0 grados, como ya ayer ya se empezó a explicar. Van a abrir entre 45 y 90 grados y cuando estén más de 90 grados no es una posición adecuada. En realidad podrían pegarse a la pared blanda de la bolsa. O sea, cuando esté más abierto, más de 90, pueden eliminar todo este epitelio, que eso se llama curetaje, cuando es más de 90. Cuando estamos en 70, estamos adecuadamente trabajando, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál vamos a adaptar? Siempre vamos a adaptar esta parte A, el tercio inferior del extremo de trabajo debe mantenerse en contacto con el diente mientras se desplaza sobre los contornos. Entonces, entre el A y el B es donde nosotros más trabajamos, pero no en el B y C. No, eso no es correcto. Ahora, la dirección de los movimientos, cuando estén practicando, ya sea en sus hermanos o en su padre, madre, en sentido vertical, oblicuo u horizontal. Pueden hacer cualquiera de esas 3 maniobras. Entonces, ¿cómo vas a activar el instrumental? Precisamente presionando lateralmente, te vas a adosar a cada una de sus superficies, siempre limpiando alrededor del límite amelocementario. Entonces, y sobre todo, si son personas mayores, cuarentonas, cincuentonas, sesentonas, claro, la raíz es lo que más vas a limpiar. En cambio, a tu hermanito que tiene 12 años, 13 años, 15 años, vas a limpiar más lo que se ha pegado el cálculo a su esmalte, no tanto a su dentina, porque en realidad él tiene bolsas falsas, tiene pseudo bolsas, tiene bolsas porque es sucio, porque no es una persona muy consecuente con su higiene. Ahora, con las disculpas del caso, puede que tus hermanos todos son muy limpios y demás, y realmente no hay ni cómo practicar, no hay, tendrás que recurrir a tus vecinos, que obviamente ya te has enterado que están vacunados y practicar en ellos, ¿no es cierto? Entonces, esta presión lateral que hayas hecho, que realices sobre tus pacientes, va a ser una presión creada con fuerza, pero una fuerza controlada, donde el borde contacto cortante de tu instrumental está apical, está aquí, está apical al cálculo. Y luego tú lo remueves con una fuercita controlada hacia arriba a lo que tú estás llamando traccionamiento. Estás apical al cálculo y lo estás traccionando, pero obviamente con una presión firme te estás adosando a la superficie radicular con presión firme a moderada. Ahora, cuando ya no haya cálculos y estés alisando, o sea, ya has removido todos los cálculos, lo que hagas, el alisamiento, porque de por sí el cálculo no sale enterito, sale resquebrajado en pedazos. Entonces, todos esos pedazos dejan resabios pegados, chiquititos. Entonces, tienes que, con el alisado, terminas de eliminar y la presión ya es más leve. Pero en definitiva, la maniobra de quitar los cálculos y alisar las superficies, debes realizarla, es un hecho. Entonces, en esa medida, pues tienes que observar
que dentro del contexto de los principios de raspado, radicular y curetaje, estos conceptos vas a ser evaluado en los exámenes. Claro, lo lindo es que tú sepas trabajar bien. Antes ustedes se preparaban casi como higienistas. Tenían muy poco conocimiento en la cabeza porque eran muy flojos para leer y para estudiar. Y eran más manos que cabeza. Entonces teníamos alumnos muy mediocres. Todos eh, buscaban sus 51, sus 60 y demás. Ahora en la virtualidad tenemos alumnos con 90, con 80 y claro, estamos muy orgullosos porque en realidad ustedes estudian, pero claro, si de pronto el examen lo hiciéramos presencial, como siempre lo hemos hecho, quién sabe ese 90 no sería tan 90, quién sabe sería 75, sería 70, 68, porque sabemos que los apuntes los tienen desparramados en el escritorio, con la computadora, el rato de estar con el examen. Sí, sabemos, no somos tontos. O sea, de pronto ese 98, 95, 90 no es real. Por eso que a fin de año las nuevas autoridades, rector y vicerrector, quieren que les volvamos a tomar los exámenes, pero de manera presencial. Posiblemente lo hagamos. Todavía el aula 01 no va a estar destruida con el traslado de la clínica, me imagino, no lo sé. O les tomaremos el examen por grupos. Por eso es que ahorita ustedes tienen que dominar el conocimiento. Pero lo que sí les falta va a ser siempre la práctica, porque no hay el momento en que ustedes puedan ingresar a la clínica. Por eso que tienes que aprender ciertos trucos. Cuando conceptualmente vean qué es el proceso por el cual eliminan la placa y los cálculos de las superficies dentales supragingivales y subgingivales, lógicamente se está hablando del raspado. El alisado, ya solamente vamos a hablar de residuos, cementos residuales adheridos de las raíces para crear superficie lisa, dura y limpia. Obviamente estamos hablando de alisado. Entonces, pero esto puede ser confuso porque al decir proceso de eliminación de cálculos y porciones, pero es ya el resabio. Entonces, el raspado siempre va a ser eliminar la placa o el biofilm y todos los cálculos supra y subgingivales, ¿sí? Entonces, los objetivos de todos estos principios propiamente es ni más ni menos restaurar la salud gingival, porque en el momento que ya el paciente ya está limpio, a los días subsecuentes dejan de estar inflamadas las encías, es algo natural y por tanto se reduce el número de microorganismos y hay una reducción de la inflamación, porque no solo nos contentamos con eliminar los cálculos y el biofilm, eliminamos al curetear la pared blanda de la bolsa. Entonces, toda esa pared es removida también a lo que se llama curetaje. Ahorita vamos a ver la denominación de curetaje, pero todavía veremos esta situación. Eliminando el cálculo, ya sea el que se ve o el que no se ve, nosotros tenemos una dirección del instrumental. Entramos con 0 grados, trabajamos en 70 grados, más de 90 es mejor apegarse al tejido blando para curetear la pared blanda de la bolsa y ello se va a llamar curetaje. Menos de 45 es cuando casi ya estamos alisando y estaríamos solo bruñendo el cálculo. Entonces supone que menos de 45 es ineficaz, es más o menos el movimiento que hacemos cuando estamos alisando las superficies. Ok, entonces vayamos viendo que la bioseguridad va a ser ese conjunto de técnicas y métodos que nos van a permitir disminuir
o evitar el riesgo de transmisión de agentes biológicos. Todas las maniobras por las cuales estamos evitando contagiarnos es bioseguridad, porque existe un latente riesgo biológico. Entonces, es prácticamente toda una doctrina, un comportamiento para cambiar actitudes que reduzcan la posibilidad de que el trabajador en salud pueda adquirir la enfermedad que tiene ese paciente. Y pues cuando estamos hablando de comunidad, o sea, porque en este caso hemos hablado de individuo, en comunidad esa inmunidad de rebaño que se está tratando de conseguir a través de las vacunas. Y obviamente también me he enterado que en ciertos países, cuando está amaneciendo, empiezan a diseminar aerosoles a través de carros, así como cuando hay manifestaciones y nos tiran agua pintada. Entonces, de la misma manera que se estaba haciendo a un principio en el gobierno de Áñez, pasaban carros, cisternas, distribuyendo el hipoclorito de sodio por los diferentes barrios. Entonces, se ha visto que cuando uno cambia el medio ambiente diariamente, va contribuyendo también a la inmunidad de la comunidad de manada, de la inmunidad de manada. Entonces, tenemos que prevenir todo contacto accidental con agentes potencialmente nocivos. Por eso el que nos vistamos como astronautas no tiene que caer en risa, no, porque eso nos va a salvar la vida, pero tenemos que de alguna manera todos estos archivos son de la época del SIDA, que la bioseguridad se basa en principios de universalidad, uso de barreras y medidas de eliminación del material contaminado, porque bioseguridad tiene que tener el control de infección en nuestra área odontológica. Tenemos que tener técnicas de barrera. Tenemos que descontaminar, desinfectar y esterilizar, porque también el paciente merece el respeto que debe tener. Entonces, no solamente nos tenemos que proteger nosotros, sino proteger a nuestro paciente. Luego, el tratamiento del material punzocortante, todo lo que tiene agujas, debemos pensar en las personas que recogen la basura. Es gente humilde que tiene un salario mínimo y pues el punzocortante debe estar en esos botellones de 5 litros y debemos taparlos y pues entregarlos de esa manera para que no se puncen. Y el tratamiento de los desechos, de todos los fluidos corporales que haya desprendido nuestro paciente cuando lo hemos estado tratando, sangre, saliva y todo ello, entonces en bolsas rojas. Entonces todo eso debemos hacer, porque este principio de universalidad implica considerar que cara vemos SIDA no sabemos, cara vemos coronavirus, no sabemos. Los más tóxicos son los niños, porque los niños son asintomáticos. Muchos de los niños están matando a sus abuelos y a sus padres. Y muchos de ustedes, los jóvenes también, que son asintomáticos, también son causa del deceso de sus padres. O sea, yo me he enterado y lo lamento mucho, muchos de los cursos, o sea, de primer año, de tercer año, de cuarto, han perdido a sus padres. De acuerdo, ustedes tienen que sentirse culpables. Ustedes han sido los que han provocado la muerte de sus padres, lamentablemente, y porque de alguna manera
al ser ustedes asintomáticos, pensaban que estaban sanos, pero esa fiestita que fueron, ese cumpleaños, ese encontrarse con la enamorada o el enamorado y pues seguirse besuqueando y demás, eso ha contribuido y ahora pues muchos de ellos han quedado huérfanos, pero los peores son los niños pequeños, son los más tóxicos. Por eso es que la cátedra de odontopediatría y tanto de quinto como de cuarto están muy reacios a poder reingresar. Los que todavía somos cátedras que atendemos a adultos, y que vamos a recibir con las vacunas, estamos un poco más tranquilos, pero todavía no hay vacunas para niños. Entonces, realmente el que ustedes puedan trabajar y en año de provincia es lo que más se practica sobre niños. Entonces, realmente el odontólogo está muy predispuesto a poderse morir, ¿no es cierto? Entonces, con las diferentes cepas y los variantes que están apareciendo, porque el coronavirus de la primera oleada, pues ahora no es de la tercera ni de la cuarta oleada, es totalmente diferente. Entonces, por eso debemos considerar que todo fluido corporal es potencialmente contaminante. La saliva de nuestro paciente, todo el rato estamos manejando saliva, todo en periodoncia estamos manipulando constantemente sangre y pues amén de sudor, lágrimas, semen y todos los diferentes fluidos son una situación muy preocupante para el personal de salud. Entonces, realmente muchas pacientes que están con COVID mandan a los pediatras a sus niños que tienen dolor de estómago, un cólico y demás, y la madre está consciente de que tiene COVID. ¿Y cómo es posible que no puede reflexionar y decir cómo voy a mandar a mi hijo, ya sea con mi marido, con la abuela o con mi empleada, a la pediatra, si yo sé que conscientemente tengo COVID y mi hijo seguro que tiene, obviamente en su calidad de asintomático, le estoy mandando una bomba de tiempo a ese pobre médico pediatra. Y ese pobre médico pediatra tiene hijos. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces también hay que tener un valor civil de que somos asesinos en potencia. No podemos mandar a nuestra gente, pues los médicos también son personas. Entonces, pero bueno, ahora piensan que el médico no es persona. Y ahora están pensando que el odontólogo no es persona. Somos máquinas de brindar salud oral. No tenemos hijos, somos cuerpos inertes que no sufrimos contagio. No es así la vida. La vida es diferente, ¿no? Tenemos 50 colegas que han muerto en esta segunda y tercera ola, ¿no? Entonces, porque en la primera ola nos han prohibido trabajar, pero en la segunda y tercera hemos trabajado. Son 50 en La Paz que han muerto. Entonces, de alguna manera las medidas de protección nunca van a ser pocas y pues el lavado de manos debe observarse si vas a solo asistirlo de alguna urgencia o vas a operarlo. Yo constantemente tengo que estar operando, entonces no tengo de otra, bueno, esa es mi vida, ¿no? Para eso se me ha capacitado, pero constantemente, día a día, estoy por decir, en un trapecio a punto de caerme, ¿no? Entonces, pero de alguna manera el lavarnos constantemente, el desinfectarnos y el organizar los desechos es una situación de responsabilidad. Por tanto, es bueno que todas estas conceptualidades las tengan presente, qué es limpieza, qué es desinfección y qué es esterilización, que es lo que en la unidad de esterilización ustedes van a entregar en una caja metálica, ensobrados en plásticos, en esos plásticos que vienen con una máquina selladora. Van a organizarse o finalmente
en papel coger y pues lo van a meter en una caja metálica y esa va a estar embolsada en el color de la bolsa de la cátedra que ustedes les toque rotar. Entonces, todo procedimiento odontológico debemos organizarnos el instrumental, el no crítico, el semicrítico y el crítico, que enseguida vamos a revisar. Y obviamente la temperatura de las autoclaves va a determinar, la que más usamos es la de 20 o 30 minutos con una presión de una atmósfera. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. Ahora, las barreras, esterilización, desinfección, asepsia, antisepsia, es ese sistema VEDA, es el control de las infecciones. Y obviamente utilizamos químicos dependiendo el formaldehído, el formaldehído al 8%, el glutaraldehído alcalino al 2%, el ácido de la misma forma y el óxido de etileno, ¿no? Entonces, todo el servicio de enfermería tiene esta comprensión y obviamente tiene una autoclave industrial en la facultad, ¿no? Ustedes en casa pueden intentar conseguir para poder tratar y practicar en las bocas de sus parientes para de alguna manera ir desarrollando habilidades y destrezas, ¿no? Hasta que en un futuro puedan abrir las clínicas debidamente provistas. Entonces, esta desinfección va a eliminar los microorganismos patógenos, pero no va a poder eliminar esporas, ¿no? Entonces, para eliminar esporas necesitamos las autoclaves. ¿A qué llamamos asepsia? ¿A qué llamamos antisepsia? Mismo en los exámenes va a estar estas situaciones conceptuales. Debemos tener responsabilidad, como se había enunciado, con el personal de limpieza, ¿no? Que tiene un salario mínimo y por un pinchazo de alguna situación, de algún odontólogo, médico, puede quedar contagiado con el COVID, ¿no? Entonces, todo objeto punzocortante debe estar en recipientes adecuados. Y obviamente debemos conocer sus ventajas y desventajas de estos desinfectantes. Los que más conocemos son los yodados, el hipoclorito que compra nuestra madre, los fenoles, el glutaraldehído. Entonces veamos las ventajas, las desventajas para poder tenerlos presentes y que de alguna manera también nuestro instrumental no sea corroído, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa situación para que no perder y quedar sin nada, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación de nuestro instrumental es menester que lo organicemos en críticos, semicríticos y no críticos. En los críticos son aquellos que entran en contacto directo con todos los fluidos corporales del paciente. Estamos hablando de su sangre. Entonces, por lo tanto, estamos hablando precisamente del instrumental con el cual vamos a trabajar, ¿no? Son exploradores, espejos, pinzas de cirugía, clamps para endodoncia, o sea, todo lo que se vaya a manchar con sangre es instrumental crítico, portaagujas, tijeras de cirugía, limas para hueso, agujas de sutura, fresas para hueso, gasas, algodones, suctores, hemosuctores y toda esta situación que realmente es considerada crítica. Será semicrítica aquellos que no van a penetrar los tejidos del paciente y no van a estar en contacto con la sangre, pero sí están en contacto con mucosas y la saliva. Entonces, algunas especialidades de odontología podría ser el caso de pronto una ortodoncia con solo brackets, no con bandas, porque muchas bandas sí generan sangre, en cambio los brackets no. Entonces, un ortodoncista de alto vuelo y demás que solo utilice brackets sin bandas, porque también en molares también tenemos brackets para molares, o sea, yo tengo muchas técnicas, yo además de periodoncista, implantóloga, soy
ortodoncista de la U de Chile. Entonces, por eso hablo con convencimiento de causa. Entonces, podría ser que solo estemos expuestos a instrumental semicrítico, pero al ser yo periodoncista e implantóloga y de muchos años de ejercicio, muchos de mis alumnos me refieren sus pacientes y yo no puedo cerrar las puertas de mi consultorio a los pacientes referidos, me debo a mis exalumnos, entonces yo estoy bastante riesgo porque constantemente estoy con un instrumental crítico, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver a qué especialidad tal vez en un futuro, hoy por hoy, que el COVID no deja de dejarnos en paz, de tener tantas variantes, pues tratar de especializarse en alguna que no haya tanto fluido, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de piezas de manos como micromotores, turbinas, fresas de alta, baja, portamalgamas, portamatrices, portagrapas. Entonces, son solo desinfectados y en algunos casos esterilizados, ¿no? Algunas turbinas se arruinan metiendo al autoclave, pero otras no, son autoclavables. Entonces, hay que preguntar cuando nos compramos si son autoclavables, ver en la caja, que no nos engañen, ¿no? Porque con el COVID encima no nos va a quedar más remedio. Deben ser estrictamente desinfectados y pues para en muchos de los casos desechables, ¿no? Pero bueno, una turbina no podemos desechar, pero el resto sí, ¿no? Entonces, instrumental no crítico. Entonces, de pronto, aquellos que no tienen contacto con la sangre y la saliva del paciente, pero lamentablemente son contaminados por el mismo odontólogo, porque, claro, con sus manos enguantadas, si de pronto suena su celular o pues toca mismo los brazos del sillón dental, por eso se les pide biofilm. El biofilm van ustedes rodeando, ¿no? Las superficies de trabajo, las bandejas, las escupideras, el taburete, la mesa rodable, todo eso. Entonces, de pronto es bueno tomar en cuenta que deben estar con biofilm, ¿no? Con ese material transparente, mismo que cuando vamos a comprar comida chatarra, nos lo ensobran en biofilm, ¿no es cierto? De eso estoy hablando. Entonces, esa es la situación. Ahora, todo proceso de esterilización, de pronto no pienses que te lo va a lavar la enfermera todo, tú ya le das para que ella meta al autoclave. Entonces tú prelavas, descontaminas, secas y en sobras preparas el material. Entonces le das para la esterilización. Entonces, porque solo con la esterilización se va a destruir o eliminar todos los microorganismos patógenos. Entonces, todos estos dispositivos clínico-quirúrgicos pueden ser vehículos de transmisión de agentes infecciosos. Por mala suerte, si en la mañana has citado a 2 pacientes, uno mayor, digamos, de 40, 50, y luego viene el universitario, que es un irresponsable, que tal vez no se ha hecho vacunar, pero te trae el carnet de su hermano y pues te miente de que sí ha sido vacunado y todo ello, y para tu mala suerte su enamorada de ese tu paciente está, y más tarde tienes que atender a otro paciente y pues le has atendido con un instrumental contaminado, ¿cómo puede ocurrir? ¿No es cierto? Entonces, tienes que tener ética para que no exista ningún problema con toda esta situación. Vamos a pasar a la instrumentación sónica y ultrasónica. Entonces, de momento pensar que vamos a estar dentro del entendido del tratamiento periodontal básico, pero de alguna manera vamos a tomar un pequeño break para que ustedes no tengan ningún problema de poder